Este tramo siempre lo quiero pasar veloz. Muchos autos, contaminación, ruido, olor a smog y comercio. Pienso en la forma más estratégica de cruzar la calle. Me encanta caminar por calles que ya conozco y andar de turista descubriendo cosas nuevas. Me atrae un mini jardín, que no es bonito, pero tiene elementos de jardín japonés. Piedras, plantas y una fuente de agua que no funciona. Produce placer caminar por donde uno supuestamente no debiera estar. En las calles se ve gente y aunque estoy sola a veces, el lugar me da confianza. ¿Será que estoy distraída mirando el paisaje? Esto es Formas de Caminar, un podcast para conectar experiencias urbanas. Voy caminando. Es 2021 y la mascarilla ya es parte de nuestra rutina diaria. Veo más gente que camina por la calle, con bolsas, con coches con guagua, hablando por el celular. Y me pregunto por la experiencia de caminar. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Cómo se aborda? ¿Cómo se estudia? Mi nombre es Álvaro Ramoneda. Soy psicólogo ambiental y seré el narrador de este primer capítulo, que hemos llamado A mí también me pasa. En este episodio hablaremos sobre la caminata y las relaciones que se generan en la ciudad al andar. Les contaré sobre la reconquista peatonal y les presentaré el diario móvil, una herramienta para conocer las experiencias de quienes caminan por la ciudad. Hace 3 años, en Chile, se formó la ONG La Reconquista Peatonal, que busca conocer y visibilizar experiencias cotidianas de caminata en la ciudad y promover que más personas salgan a encontrarse con lugares, con otras, con otros y con ellas mismas. El proyecto comienza a andar a partir de la experiencia de Karen Siman y Nicole Pumarino, que se preguntan si lo que a ellas les pasa al caminar también les pasa al resto. Este capítulo se llama A mí también me pasa. Y yo quería saber qué les pasaba a ustedes cuando se pusieron a caminar, cuando se empezaron a interesar por las caminatas. ¿Cómo comienza un poco su historia? Con la Nico trabajamos juntas hace ya casi 4 años atrás y nos encontramos todos los días en la oficina y compartíamos nuestra experiencia de caminar cada día desde nuestras casas. Y esas conversaciones que en general eran como en torno a un café o en torno a lo que pasaba como espontáneamente en esas caminatas se fueron transformando en un interés cada vez mayor por conversar qué tipo de cosas afectaban a nuestro caminar. Claro, y ahí llegábamos y nos contábamos nuestras rutas. La Karen venía por el oriente y yo venía por el poniente. Y aunque eran contextos un poco diferentes, nos empezábamos a dar cuenta que habían cosas que nos pasaban a las dos. Nos empezamos a dar cuenta que cada vez conocíamos mejor nuestros recorridos, que empezábamos a desarrollar estrategias para enfrentarlo y cosas así. Y nos empezamos a preguntar si a otras personas también les pasaría lo mismo que a nosotras cuando caminaban. Claro, yo a veces también, no sé, pues cuando converso con alguien, le cuento cuando fui caminando, por ejemplo, a la oficina o a alguna parte, le digo que me pasó esto y la otra persona dice, sí, a mí también me pasó lo mismo, por ejemplo, en el verano el calor, o no sé, los semáforos largos, los lugares que a uno le gustan. Pero ¿cómo pasan de eso a hacer algo con la caminata? ¿Qué los motivó a eso? En un momento encontramos una convocatoria para un evento de placemaking que se hizo en Valparaíso. Y ahí nosotras queríamos ir y planteamos hacer un taller que justamente llamamos La Reconquista Peatonal y que lo que buscaba era conocer experiencias de caminantes para poder como mostrar un poco qué pasaba cuando se caminaba, que no era solamente ir de un destino a otro, sino que había muchas otras cosas en juego, pero queríamos usar esa instancia como para corroborar un poco lo que nosotras ya veníamos pensando. Sí, para ese taller diseñamos un cuaderno chiquitito que se parecía más como un cuestionario y que cuando ahora lo miramos lo encontramos muy arquitectónico porque tenía muchas preguntas así como del espacio, como de qué ancho son las veredas, hay autos estacionados, cómo es la calidad de los pavimentos, preguntas muy de ese tipo que cuando vinieron de vuelta esos cuadernos con los registros de quienes caminaron en ese taller,
los transformaron completamente porque venían como si fueran un diario y tenían no solo como una evaluación del espacio, sino que traían consigo como la historia personal de cada una de las personas que caminó y traían sus historias de vida y traían lo que habían visto, lo que habían sentido, como que venía una mezcla entre percepciones, evaluaciones y memoria. Por ejemplo, un caminante que camina con su hijo nos escribe lo siguiente en su cuaderno. El recorrido como oportunidad de aprendizaje. Aprovecho la instancia para enseñarle cosas a mi hijo. A leer números y letras, algo espontáneo que le gusta. Enseñarle cómo se llaman las cosas, cómo funciona la ciudad, cómo son las estaciones del año, etc. Esta guía, dice señalando el diario móvil, ha potenciado este ejercicio. ¿Y ese diario lo siguen ocupando hasta el día de hoy? Como que si yo les pido un diario, ¿qué me llega? ¿Me lo mandan? ¿O cómo es físicamente? ¿Cómo se rellena? ¿Qué hace la gente con ese diario? Sí, el diario es nuestra principal herramienta para recolectar estas experiencias de caminata que nosotras como ONG queremos conocer y hacer visible. Entonces es un cuaderno de papel tamaño bolsillo, que es en realidad como un lienzo que se pliega como un acordeón y que adentro tiene un diseño particular según las distintas convocatorias que hemos hecho. Entonces, cada vez que proponemos un tema, como por ejemplo, queremos investigar cómo son las rutas cotidianas de las personas, diseñamos ese cuaderno y hacemos una convocatoria abierta para que distintas personas lo rellenen como si fuera un diario de vida y luego nos lo devuelvan a nosotras. Entonces van cambiando como los contenidos, pero lo más importante es que siempre la invitación es a que las personas registren de manera abierta sus experiencias. Así que siempre que nos llega de vuelta va a ser un mundo diferente, como un mundo interior y un mundo exterior, visto desde una perspectiva distinta. Muchas veces puede ser el mismo como espacio físico, pero siempre la descripción va a ser diferente. ¿Y qué le llega? ¿Le han llegado? ¿La gente lo rellena igual? ¿Siempre en el mismo formato? ¿Es de pregunta-respuesta? ¿O la gente hace otras cosas? ¿Qué historia han encontrado? Es súper diverso y ese es como el mundo emocionante de estos diarios, porque uno los abre y claro, tienen el mismo formato base, pero las respuestas son todas diferentes, incluso cuando las caminatas son parecidas. Hay personas que dibujan, hay personas que escriben, se mezclan esas dos cosas, hay esquemas, hay invenciones de códigos para tratar de expresar lo que es esta experiencia de caminata, que es muy difícil de separar por capas, de clarificar en sus distintos componentes, ¿no? Está todo junto, se mezcla la vida personal de las personas junto con el entorno, junto con el ritmo, entonces se empieza a mezclar todo. Y algo que nosotras nos dijimos fue que a cada persona nosotros le entregamos el diario mano a mano. Entonces hay una parte de esas personas que nosotras vemos al entregárselo, que es muy cortito, son 5 o 10 minutos de encuentro donde nos preguntamos algunas cosas y luego lo único que sabemos de ella es a través de esta caminata que nos cuentan a través de un diario. Entonces aparecen como fragmentos de personas y fragmentos de caminata que también son muy bonitos de ir descubriendo. Excelente. Abrir, desplegar y leer los cuadernos ha sido uno de los descubrimientos más fantásticos de la reconquista peatonal. Leer experiencias está centrada en un mundo privado, único, lleno de recuerdos, de significados propios que a veces son difíciles de entender. La primera vez que desplegaron los diarios y los colgaron para mirarlos, Nicole y Karen invitaron a Rosana Forray. Rosana es arquitecta y docente. Durante años ha investigado sobre la movilidad, las personas, el espacio urbano, especialmente el de la calle. Rosana fue fundamental para entender las experiencias de caminata y su relación con la construcción de la ciudad. Creo que el cuaderno tiene una cualidad. Ahora, siempre sabemos que esa cualidad nos pone más problemas a nosotros para leerlo, ¿eh? Pero la cualidad es que ese diálogo es manuscrito y es a través del croquis. Es la palabra escrita y el croquis. El ejercicio de la mano, que es un ejercicio que discrimina en cierto modo, hace pasar por un tamiz, no es una reacción inmediata en 20 palabras en un Twitter, ¿ah? Sino que pasa por un tamiz que es el tamiz de una operación reflexiva. Yo creo que los cuadernos interpelan las maneras en que producimos el conocimiento sobre la calle y sobre la ciudad.
pero la interpelan también desde la perspectiva metodológica y por lo mismo nos ponen en problemas. Yo creo que los cuadernos son preciosos de mirar a la primera, ¿verdad? Y son preciosos porque son expresivos, porque comunican en distintos registros cosas que nosotros podemos inmediatamente hacer eco de ellas. Quien los lee desde la calle y quien los lee desde la academia, desde la lectura más estudiosa. El despliegue de los diarios y su difusión ha llamado la atención desde diversos ámbitos, sobre todo a caminantes. Hoy tienen conexiones con diferentes proyectos. Los miembros de la Reconquista se sorprenden de por qué tiene tanto eco. Tiene tanto eco porque justamente está apelando a la experiencia del peatón en la calle. Y es algo que no está claramente recogido en otros cauces de comunicación de la ciudadanía. Porque ahí el énfasis está puesto en esa experiencia, en el confort, en el bienestar, en las significaciones que tiene, en el tipo de sociabilidad que se da en la calle, todo ese mundo que es mucho más amplio que circular. Los diarios no solo entregan una nueva mirada sobre la calle, nos sorprenden con relaciones entre personas y ciudad, y como una manera de posicionar historias individuales en una imagen colectiva, que levante visiones, necesidades e influyan en el diseño urbano. Los cuadernos producen como un oximorón en la sociedad. Por un lado, nos paralizan porque son tantas las dimensiones que cómo vamos a contribuir al diseño urbano, ese entre comillas diseño urbano. No, cómo vamos a contribuir a inventar de nuevo las calles, y cómo las vamos a diseñar en esa nueva invención. Esa por un lado. Y por el otro lado, no solo paralizan, sino que hipermovilizan a la población, a los que lo leen, porque hacen eco en ellos de lo que son las necesidades. Entonces, como que tienen una doble función esto. Nos interpelan como estudiosos y movilizan a la población en sus demandas porque les permiten aclararlas. En la medida que es un espejo, ¿verdad? Se aclaran las cosas, el relato se mejora, digamos. Los relatos que se encuentran dan la posibilidad de abrir nuevas demandas y nuevas perspectivas. Rescatan aspectos invisibilizados que permiten darnos cuenta que la relación con la ciudad es compleja. Pero una de las cosas que nos mostraron los cuadernos bien tempranamente era que, me acuerdo que, por ejemplo, lo de las mujeres. Las mujeres sí son acosadas en las calles, sí son violentadas, son agredidas de manera visible, no visible, etc. Sí, pero aparte de eso hay todo otro universo que no se cuenta. Entonces el tratamiento o los estudios, la necesidad de saber, se enfoca hacia lo problemático y hacia lo conflictivo, cuando a través de los cuadernos también se nos habla de todo otro, de todos los posibles que tiene, de todas las otras dimensiones que no son exclusivamente las dimensiones problemáticas. Quienes nos comparten sus caminatas a través de los diarios de la Reconquista peatonal abren nuevas posibilidades a través de sus relatos. A partir de lo que estaba comentando Rosana, no sé, me imagino, Karen y Nicole, que ustedes sacan experiencia y yo entiendo que la caminata es una forma de habitar. Es un acto que realizamos comúnmente en la ciudad. Pero ¿por qué la caminata? ¿Qué sacan de ella que nos pueda servir en nuestro habitar? La caminata es eso, una forma esencial de moverse y de habitar la ciudad, porque en estas caminatas que hacíamos al principio y en las primeras exploraciones de los cuadernos nos empezamos a dar cuenta de que caminar no es solamente moverse de un lugar a otro, que la medida del cuerpo y la velocidad a la que vamos nos permite ser mucho más conscientes de las relaciones que tenemos con nuestro entorno, con otras personas. Entonces ahí empiezan a pasar otro tipo de cosas que no solamente nos hablan de la movilidad, sino que también de estar en los lugares. Entonces la caminata empezamos a verla como una especie de metodología que nos puede ayudar a entender las ciudades de una manera diferente. Una ciudad que se construye de significados, de memorias, de historias con otras personas, de cotidianidades. Y así es como la caminata empieza a ser el tema principal dentro de nuestro proyecto. Sí, como que muchas veces escuchamos, sobre todo en el último tiempo, ¿cierto?, de la importancia de contar a las personas, por ejemplo, en la calle, cómo se mueven, como que aparezcan a través de números. Y de alguna manera las formas de construir la ciudad empiezan a tener esos indicadores.
Pero nosotras nos gusta mucho decir que nosotras justamente no queremos contar desde la Reconquista, queremos que nos cuenten, porque entendemos que somos un número y que podemos funcionar dentro de un indicador, pero también entendemos que somos personas y que nuestras experiencias individuales valen en esa construcción de lo urbano, ¿cierto? Entonces, como esa premisa, ¿no? de que nos cuentan es lo que queremos valorizar y poner sobre la mesa, cómo son las experiencias individuales de personas que muchas veces son invisibles. Y ahí contando esas historias también, las personas contando sus historias y otras personas leyendo las historias de otros, también se genera una conexión nueva y distinta que quizás nunca la habíamos pensado, pero nos empezamos a dar cuenta que puede ser una manera de participar, de levantar esta voz de lo que está pasando y de conectar con una realidad que no es la tuya. Siempre fue como muy impresionante cuando leímos los cuadernos, los diarios de las niñas que caminaban o que iban al colegio en la comuna de Renca, y que son historias que nosotras nunca podríamos vivir. Entonces empezamos a empatizar, a poder entender una realidad que no es la nuestra, y yo creo que para eso también los cuadernos son muy interesantes, como de mostrarnos una realidad diferente y desde visiones individuales empezar a crear una visión colectiva de la ciudad. Como que los cuadernos pasan a ser una manera de dialogar con la ciudad de múltiples formas, porque nosotras entregamos, ¿cierto?, un cuaderno para que las personas registren sus experiencias y nos traen de vuelta un diario lleno de cosas inesperadas que nos abren miradas nuevas a distintos territorios que muchas veces no conocemos en profundidad porque no tenemos una perspectiva humana de ellos. Y como al coleccionar esas experiencias y luego poder abrirlas a que sean releídas por otras personas y conocidas por otras personas, se entabla una manera de comunicación diferente que nos interesa mucho explorar a través de estos diarios móviles. O sea que a partir de que las personas cuenten experiencias en los diarios y luego que esas experiencias se pongan en común, se genera una reflexión también, ¿no? Una reflexión sobre la movilidad, sobre las caminatas diarias. Y yo creo que ahí sale el tema también de que muchas veces nos pasa lo mismo, ¿cierto? Mientras caminamos, mientras vamos por la ciudad. ¿Cómo creen que eso podría influir en nuestra relación con la ciudad? Estos diarios, estos cuadernos nos han ayudado mucho a darnos cuenta que esas cosas que uno piensa que son muy insignificantes y muy ordinarias de lo que vive todos los días, también le pasan a otras personas y por lo tanto empiezan a ser relevantes, porque no solamente le pasan a otros, sino que también le pasan a otros todos los días. Y creo que también en ese sentido los diarios son desafiantes porque no nos dan la respuesta, sino que nos plantean la problemática, que no son grandes conflictos, sino que son otras maneras de vivir y de enfrentar la ciudad, y que desafían a las planificadoras y planificadores a incluir, a considerar todo eso en el diseño urbano, en la planificación de las ciudades, y que nos saca como de la manera en que hemos estado construyendo las ciudades históricamente, ¿no? Que es de manera un poco fragmentada, por elementos, por capas, sin necesariamente considerar que todo eso se junta en una experiencia y que tiene mucha relevancia para una persona que la vive todos los días. Hay un relato de una mujer caminante que evidencia muy bien lo complejo de la experiencia caminata y cómo se relacionan aspectos emocionales, sociales y espaciales. Ella pone: Manchitas es la razón por la que camino por Avenida del Bosque. Es una hermosa gatita que conocí en una caminata anterior y que vive en el medidor de agua de un edificio. Los conserjes y vecinos la alimentan. Incluso un gallo que se ve bien curado la saluda. Más como una visión común, ¿no? Sí, creemos que a través de todas esas experiencias individuales que se recolectan, se crea una visión colectiva también de lo que es habitar la ciudad. Por eso, como tener esa mirada sobre las distintas experiencias de las personas pareciera como mostrar, ¿cierto?, una capa de información que hasta ahora no aparece en las herramientas de planificación, o que quienes toman las decisiones no están mirando todavía. Excelente, yo creo que sí, necesariamente se tiene que incluir en la toma de decisiones, en la planificación y en cómo construimos nuestras ciudades, las miradas de quienes caminamos por la ciudad. Y por eso, para terminar, quería preguntarle
¿Qué les pasa a ustedes cuando caminan? ¿Cuáles son sus experiencias? ¿Cómo viven ustedes en la ciudad como mujeres caminantas? A mí me encanta, bueno, a las dos nos encanta caminar y lo hacemos mucho, casi todos los días, especialmente cuando podíamos salir. Y por lo menos desde mi parte, como creo que mi experiencia es muy buena, pero porque uno va conociendo los lugares y sabe cómo moverse, no porque la ciudad esté hecha para que tengamos una buena experiencia de caminata. A la medida que uno empieza a conocer más y a repetir el mismo recorrido, empieza a aprender cómo lidiar con ciertas cosas que no le gustan, cambiarse de vereda, saltarse tal semáforo. Y creo que eso es clave de considerar, que finalmente las personas podemos tener una buena experiencia de caminata, pero no necesariamente es porque la planificación o el diseño urbano nos lo está dando, sino que porque nosotras aprendemos a hacerlo y aprendemos de distintas maneras. A veces la primera vez que hacemos un recorrido lo hacemos de día y luego nos aventuramos de noche, pero porque ya lo conocemos y así. Sí, bueno, claro, tenemos un espíritu común, ¿cierto? De amar la caminata por las distintas cosas que nos pasan cuando caminamos. Y esas cosas que nos pasan no siempre son positivas, ¿cierto? A veces hay experiencias negativas que hacen que modifiquemos nuestra manera de caminar. Pero sobre todo, esa experiencia, yo creo, del caminar nos permite como una conexión con muchos temas que primero partan a lo mejor de nuestra reflexión profesional, porque nos dedicamos al urbanismo, pero lo que prima finalmente siempre es esa experiencia de lo cotidiano, como esa evaluación de poder estar cerca de las distintas dimensiones que pueden tener los territorios, de avanzar al ritmo de tu cuerpo, de pensar también en ese ritmo. Muchas veces es una meditación, otras veces te sirve para resolver problemas. Es como una forma también de declarar cómo quieres tú vivir, ¿cierto? Tu vida, ¿no? Cómo te estás moviendo, cómo te estás encontrando con los otros y con el espacio. Karen, Nicole, muchas gracias por compartir estas reflexiones y nada, espero encontrarme en la calle, caminando, a ver si nos pasa lo mismo. Gracias. Nos vemos. Hoy, la Reconquista Peatonal tiene más de 600 diarios móviles que conforman lo que ellas llaman el archivo cotidiano. La idea de ser un archivo nace de las conexiones que la ONG hace con el proyecto ARDE, especialmente con Pía Gutiérrez. ARDE es un colectivo de personas que trabaja sobre archivos digitales de procesos creativos, artísticos, comunitarios. Les interesa visibilizar conocimientos de prácticas que no siempre son consideradas obras de arte canónico. Algo similar ocurre con la caminata, y esta nueva capa de información que aporta sobre la ciudad. Con ARDE encontraron un lugar para discutir esas maneras en que generamos conocimiento, lo difundimos, pensando en el archivo como un lugar simbólico y sobre todo como algo vivo. Los archivos tienen que ver no solo con la nostalgia, sino que tienen que ver con generar o propiciar otros futuros que creemos que son mejores también. Y eso hay que dar la pelea hoy día y hay que darse el tiempo y hay que exigir como acceso a la información, acceso a los documentos, registro, transparencia, en todo orden, burocracia, universidad. El futuro a partir de un archivo. Caminar como experiencia a partir de reflexiones en un diario. Nada, pues que igual hay una diferencia entre el acto de caminar como un acto en sí mismo, como una experiencia y todo, y después aparecen estos cuadernillos que hace la Reconquista, que son una síntesis, y en ese sentido se parece mucho en sí mismo ya a un archivo, o lo que pasa con los mapas, o con los sistemas que son síntesis, que son abstracciones sobre una experiencia, porque la experiencia no se puede como atrapar. Síntesis de experiencias que archivamos, para que en un futuro alguien más las descubra, alguien más las ponga en juego. Y entonces son restos también, po. No están vivos en sí mismos, se activan, es como eso, es como si se activaran. Entonces, al pensarlos como un archivo, que significa como
no solamente guardar los objetos, sino que guardar la información para que esos objetos puedan ser entendidos sin un sujeto que esté explicándolos, que diga sin un relato, o sea, que tengan como autonomía un poquito, ¿no? Pueden tener vidas inesperadas. El archivo como algo vivo, fuera de la noción de lo estático. ¿A dónde va? ¿A dónde se mueve? ¿Cuáles son los retos que afronta? ¿Qué pasa si abrimos esto? ¿Qué pasa si hacemos como el registro entre todos? ¿Qué pasa si encontramos nuevas categorías que no son las categorías evidentes y obvias? ¿Qué pasa si ahí, en esa como apertura que es muy riesgosa y que es muy vertiginosa, a lo mejor encontramos espacios de emancipación también? Nuevas categorías a partir de un trabajo conjunto, del que pueden surgir lugares de emancipación. El trabajo de Pía y el colectivo Arde continúa. A mí también me pasa, y nos seguirá pasando, porque seguimos caminando. Pero hoy, este capítulo llega a su fin. Acompáñanos en los siguientes para saber más sobre las caminatas. Nos vamos caminando. Gracias por escuchar A mí también me pasa. Este episodio va acompañado de un inventario de bolsillo que puedes descargar y utilizar en tus caminatas cotidianas. Encuéntralo en www.lareconquistapeatonal.org en la sección Podcast. Agradecemos la participación de Cecilia, Laura, Vanessa, Natalia, Francisca, Paula, Mari, Álvaro, Vicente, José Manuel, Pía y Rosana en este episodio, y de todas las personas que han caminado con la Reconquista Peatonal, dando forma a este proyecto. Formas de Caminar es un podcast creado por Nicole Pumarino, Martín Laroche, Daniel Muñoz, Álvaro Ramoneda y contó con la colaboración de Karen Seaman. La música de nuestras historias y el diseño sonoro es de Pablo Acuña. Las piezas gráficas fueron diseñadas por Dong-Young Lee y Martín Laroche. Para conocernos más y ver contenidos complementarios de las historias que aquí contamos, puedes revisar nuestro Instagram, @lareconquistapeatonal, o nuestra página web, www.lareconquistapeatonal.org. Este podcast fue financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile.